que pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Gracias a Dios porque podemos alabar a nuestro Padre Celestial con toda libertad y con toda confianza. Podemos adorarle y también podemos venir confiadamente ante su presencia para poner en sus manos nuestras vidas, para expresarle también nuestra adoración en palabras a través de la oración, así como también podemos venir y poner en sus manos cualquier clase de necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Te invito a que ores junto a mí en este preciso instante. Amado Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia para alabarte, para darte gracias por todas las maravillas y bondades con las que tú nos tratas. Bendito eres y serás por siempre. Te amamos con todo nuestro corazón, te adoramos, eres el ser más especial en nuestras vidas y te suplicamos, Santo Señor, que tú nos guíes en la realización de la meditación de tu palabra, que en nuestros corazones tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad, que nos guíe hacia tu verdad, que nos confronte también en cuanto a nuestra realidad espiritual, que nos exhorte y nos motive también a la obediencia. Gracias por tu palabra gloriosa que encontramos revelada en la Biblia. Gracias porque tú eres el santo y soberano Dios y nosotros te amamos con todas nuestras fuerzas. Ponemos también en tus manos, Padre glorioso, cualquier necesidad personal que cada uno de nosotros pueda tener en estos precisos instantes. Te amamos, Señor amado, y ponemos todas estas oraciones en tus manos y lo hacemos orando en el nombre del tierno y amoroso Señor nuestro, Jesucristo. Amén y amén. Recuerda el hábito de tomar notas cada vez que tú vienes a la Biblia, porque dicho hábito hace que tu estudio de la Biblia sea más enriquecedor. Por eso te animamos a que siempre te acerques a la Biblia y que tomes nota o algún apunte sobre las observaciones que tú ves en el texto o sobre alguna aplicación o algo que Dios te quiere mostrar. En esta ocasión tenemos un tema que se titula verdadera fortaleza espiritual. ¿Cuál es la verdadera fortaleza espiritual?
Bueno, para hablar de esta verdadera fortaleza espiritual, vamos a ir directamente al texto bíblico en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 13, y dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, el tema, como te lo anuncié, es verdadera fortaleza espiritual. ¿Cuál es esta verdadera fortaleza espiritual? ¿Acaso es ese lenguaje triunfalista que a veces encontramos en algunos cristianos que declaran siempre estar en victoria y eso es entonces una verdadera fortaleza espiritual? Bueno, probablemente en algunas ocasiones o circunstancias esas palabras sí podrían denotar una fortaleza espiritual auténtica. Sin embargo, en esta ocasión, a la luz de los versículos que hemos leído, tenemos que hablar acerca de una fortaleza espiritual que realmente no es muy común encontrar. A veces nos referimos a la fortaleza espiritual solo como cuando existe la presencia del gozo del Señor en nuestras vidas en medio de una circunstancia adversa. Y está bien, porque eso también es parte de una fortaleza espiritual que los cristianos pueden mostrar o que pueden experimentar en sus propias vidas cuando están enfrentando adversidades. Pero en esta ocasión no hablaremos de esa clase de fortaleza espiritual, sino de una que es difícil, es decir, una que al fin de cuentas denota si realmente somos fuertes o si somos débiles. En versículos previos, es decir, en capítulos anteriores de esta misma carta, el apóstol Pablo ha abordado la relación o la actitud que debe haber entre cristianos cuando nos encontramos con cristianos a los que nosotros podríamos entender o percibir como débiles. Así pues, de alguna manera se ha hablado en devocionales anteriores acerca de cristianos fuertes o de cristianos débiles, es decir, personas débiles en la fe. No necesariamente que están incurriendo o están practicando algún pecado. Más bien, cuando está hablando de débiles en la fe, está hablando de que por algunas razones carecen todavía de cierta madurez en cuanto a ciertos temas de la fe se refiere. Es así como en algunos ejemplos anteriores abordamos el aspecto de, por ejemplo, la abstención de ciertos alimentos y de otra clase de prácticas que para algunos cristianos todavía no tienen claridad de si es bueno o no es bueno, por ejemplo, ingerir, basados, por supuesto, en la época en la que había una dieta rígida que se debía respetar conforme a la ley, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, si existen esos cristianos entre fuertes y débiles, bueno,
La tendencia nuestra es pensar o asumir que todos somos fuertes y que aquel que muestra alguna clase de imperfección o aquel que muestra alguna clase de defecto en su fe o en su espiritualidad, ese es la persona que es débil. Pero veamos realmente en qué consiste esta fortaleza, porque muy probable que nosotros mismos también podríamos ser débiles en ciertos factores o ante ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que podemos nosotros comenzar a notar? Bueno, primero veamos este primer punto. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Quieres tú saber si realmente eres fuerte? Bueno, ¿qué tan capaz eres de soportar las flaquezas de los débiles? ¿Qué tanto en tu vida eres o estás lleno de la paciencia, de la tolerancia y del amor necesario para soportar, tolerar y relacionarte con aquellas personas a las que en tu mente probablemente has clasificado como débiles? Aquellas personas que muestran algún defecto en su vida espiritual, se supone, bajo nuestro pensamiento, que podríamos decir, son débiles, es decir, tienen cierta debilidad o carecen de cierta madurez espiritual. Si eso es así, es más, solo el hecho de juzgar así debería de suponer que si juzgamos así es porque nosotros tenemos realmente la fortaleza de la que carece ese hermano o esa hermana. Pero la pregunta entonces para ti es, bueno, si eres fuerte, entonces tú eres capaz de soportar esas flaquezas, puedes sobrellevarlas, o cómo puedes o cómo reaccionas realmente. Entonces, esto mismo se convierte, al fin de cuentas, en una especie de evidencia o de prueba de si tú eres un cristiano fuerte o de si tú mismo tienes también tus propias debilidades. Veamos qué nos dice el versículo número 1 con respecto a esto. Leímos que dice que así que los que somos fuertes, escucha, ¿qué es lo que hacen los fuertes? Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es más, los fuertes, dice este versículo, debemos no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, aquí está dos cosas que hacen los fuertes. Los fuertes soportan las flaquezas de los débiles, los fuertes no se agradan a sí mismos. ¿Eres tú una persona fuerte? ¿Tienes tú la auténtica, la verdadera fortaleza espiritual? Entonces, en tu vida se debe reflejar o debes dar esta clase de frutos. ¿Cuál? Precisamente, debes aprender a soportar las debilidades de los demás, debes aprender a no pensar en ti mismo de una manera egoísta, debes aprender a no centrarte en ti, sino centrarte en los demás. Una práctica común que arruina o que destruye o que no ayuda en la edificación o construcción de una comunidad espiritual fuerte en el Señor es precisamente que aquellos que se consideran débiles, más que se consideran fuertes, en vez de ayudar a los que son débiles, tienden más bien a verles con una actitud de menosprecio o a darles un trato áspero o duro. Sin embargo, aquí mismo estamos viendo que entonces si un creyente da un trato que no es acorde con estos dos aspectos que se mencionan en este versículo 1, esa misma persona que se cree fuerte entonces es débil. ¿Por qué? Porque el fuerte realmente es alguien que aprende a soportar las flaquezas de los débiles y que también aprende a no agradarse a sí mismo. Entonces debemos evitar la actitud que nos muestra esta imagen que te presento a continuación. El que es fuerte o el que afirma ser fuerte no debe usar, aunque es un poco graciosa esta imagen, no debe usar su fortaleza para atropellar, para castigar, para maltratar a una persona a la que se considera débil. Así entonces, si tú eres fuerte en lo espiritual, tú no debes usar tu fortaleza para traer o para infringir alguna clase de daño o de mal a una persona a la que tú consideras que es débil. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Bueno, precisamente lo que ya leímos en el versículo 1, debemos aprender a soportar,
debemos aprender a no pensar en nosotros mismos. Y el versículo número 2, en la misma dirección, dice: cada uno de nosotros más bien agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Wow, esto como que es un poco realmente difícil. Y es verdad, es difícil conforme a nuestra naturaleza humana, que ya por sí o por instinto o de manera innata es una naturaleza egoísta. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Es más, somos egoístas precisamente porque el pecado también está en nosotros. Entonces, lo natural en nosotros, aunque no es aprobado por Dios, pero lo natural es centrarnos en lo que nos agrada a cada uno de nosotros y no centrarnos en lo que es bueno para los demás. Sin embargo, una persona que es verdaderamente fuerte en lo espiritual es una persona que está centrada no en sí misma, sino que también da lugar, también piensa en los demás. No importa si los demás son débiles. El fuerte piensa en ella. No solamente aprende a soportar la debilidad, sino también aprende a hacer lo que es agradable para estas personas. Y aquí es muy importante entender lo que este mismo versículo está diciendo, porque si tú observas, nos insta o nos exhorta a que cada uno de nosotros agrade a su prójimo, con la aclaración que dice allí: en lo que es bueno. Aquí no te está diciendo que tú permitas que se aprovechen de ti. Aquí no está diciendo que no pienses en lo más mínimo en ti. Está diciendo que cada uno de nosotros busque y que practique también el agradar al prójimo en lo que es bueno. ¿Y cómo sabemos en lo que es bueno? Aquí mismo lo dice: para edificación. Si es para edificación, deja de pensar en ti y piensa en tu prójimo. Si es para edificación, deja de centrarte en ti, deja de pensar solo en agradarte a ti. Si es para edificación, piensa también en agradar al prójimo. De esta manera, tú también estarás haciendo un uso correcto de la fortaleza espiritual que Dios te ha dado. El ideal o la aspiración más noble que un cristiano puede tener al pertenecer o al ser parte de una comunidad espiritual, de una iglesia, de una congregación, es precisamente buscar la edificación de los demás. Pero para eso debemos desarrollar esa fortaleza espiritual interior en cada uno de nosotros, de tal forma que aprendamos a soportar las debilidades de los demás y que aprendamos a dejar de centrarnos en nosotros y que nos centremos en agradar también al prójimo en lo que es bueno, en lo que le trae edificación. Así entonces no usaremos nuestra fortaleza para traer un daño al prójimo, sino usaremos nuestra fortaleza para tenderle una mano amiga a aquel que es una persona débil o que necesita experimentar un crecimiento espiritual. Entonces, el dibujo que te mostré al principio debe cambiar a esta otra forma. Mi fortaleza no la usaré para traerle un daño al débil, sino más bien la usaré para darle una mano amiga que le traiga ayuda, que le traiga bien y que le traiga edificación a la persona que en algún momento dado yo pueda considerar como una persona débil. Entonces recuerda siempre: ¿quieres saber si eres fuerte o si tienes todavía debilidades, tal vez ocultas ante los demás, pero no ocultas ante Dios y tampoco ocultas ante tu propia conciencia? Entonces pregúntate: ¿qué tanto eres bueno en soportar las debilidades de los demás? ¿Qué tanto eres bueno también en dejar de agradarte solo a ti y pensar también en hacer lo bueno que trae edificación y que agrada a los demás? Esas son preguntas serias para descubrir si seriamente tú tienes fortaleza espiritual y no eres una persona débil. Veamos el segundo aspecto de este devocional, que nos dice de la siguiente manera también. Dice: seguir el modelo de Cristo. Muy bien, seguir el modelo de Cristo. En lo que leímos en el aspecto
número 1, en lo que desarrollamos en ese aspecto número 1, nosotros podemos ver hacia Cristo también y compararnos con Cristo. Es que Cristo hizo lo que en el punto 1 se ha enseñado. En Cristo se cumplió lo que dicen los versículos 1 y 2. Y Cristo, para nosotros, los cristianos, es el modelo a seguir. El Espíritu Santo está transformando nuestros corazones, nuestras mentes, para que nosotros seamos a imagen y semejanza de Cristo, es decir, que nos parezcamos en nuestra vida espiritual más y más al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la meta es Cristo. Y si alguien que es fuerte no tiene a Cristo como su meta, entonces esa persona no es realmente fuerte en lo espiritual. Si una persona que cree es fuerte, pero no imita o no trabaja o no lucha por imitar a Cristo, esa persona entonces no es todavía una persona fuerte en lo espiritual. ¿De qué manera es que Cristo nos ejemplificó entonces lo que hemos dicho en los aspectos, en el aspecto anterior? Bueno, entrando en materia, en los versículos precisamente que hemos leído, en este caso del 3 al 6, encontramos lo siguiente. Dice, porque si aún Cristo, escucha esto, porque si aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, aquí dice, porque ni aún Cristo, no lo leí bien, dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Lo repito, ni siquiera Jesucristo se agradó a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? Sus seguidores, para pensar en agradarnos a nosotros mismos. Si ni nuestro Señor, si ni aquel que es nuestro modelo perfecto, si ni Él, quien es nuestra meta principal, se agradó a sí mismo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para estar buscando agradarme a mí mismo antes de el prójimo. Y observa esta frase con la que está terminando este versículo, porque dice, más bien, como lo que está, más bien el Señor hizo tal como está escrito. ¿Y qué es eso que está escrito? Es precisamente esto que se puede observar allí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto habla acerca de que más bien el Señor lo que hizo fue echar sobre Él, sobre sus espaldas, sobre su sacrificio, sobre su muerte, sobre su propia vida, toda clase de vituperio, pecados, ofensas, etcétera, etcétera, se las echó sobre sí. Eso no es agradarse, eso no, es decir, el ejemplo de Cristo, su muerte y su resurrección son ejemplos concretos de alguien que no está buscando agradarse a sí mismo. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Debemos sacrificar nuestro, en este caso, ego, nuestro corazón, nuestras ambiciones, nuestro propio deseo de agradarnos con tal de hacer o de asemejarnos a Cristo. Y el versículo número 4 dice además, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Es verdad, la palabra se ha escrito para nosotros. Y lo que se nos revela también acerca de Cristo es con la finalidad de que nosotros también aprendamos de Cristo. Y el versículo siguiente, el 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mira, esto es muy importante, porque si hay algo que nosotros necesitamos para aprender a poner en práctica tanto el soportar la debilidad de los demás como el dejar de pensar en nosotros, el hecho de aprender a tomar decisiones que sacrifican nuestro ego, tiene que ver con el hecho de que en nuestros corazones, en nuestras vidas, podamos contar con esta clase de virtudes y estas clases de experiencias que vienen de Dios. Esa clase de virtudes como la paciencia y la consolación de Dios. Necesitamos la paciencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la paciencia que Cristo tuvo, la necesitamos en nuestros corazones para poder relacionarnos con los débiles y con los demás hermanos en la comunidad de fe. Necesitamos también la consolación que viene de Dios para aprender a sufrir cada vez que no nos agradamos a nosotros mismos o cada vez que los demás no nos agradan, es decir, que no hacen lo que nos agrada a nosotros. Nosotros también debemos aprender a consolarnos en Cristo
Jesús. Entonces el proceso tiene que ver con lo que te muestro también en esta imagen que verás a continuación. Tenemos entonces que para poder sobrellevar las flaquezas de los unos a los otros, debemos tener aspectos o cualidades como esto. El proceso es comenzando desde la paciencia, también llenando nuestro corazón o viviendo el consuelo de Dios, hasta tener esa esperanza, hasta llegar a un mismo sentir. Y todo esto apunta hacia esto que llamamos glorifiquemos unánimes a Dios. Muy bien. Así entonces, si hay algo que debemos hacer tú y yo, es imitar a Jesucristo en esas cualidades que tienen que ver con soportar las debilidades de los demás, esas cualidades que tienen que ver con dejar de pensar en agradarse a sí mismo y pensar en agradar en lo que es bueno, en lo que trae edificación para los demás. Y todo eso apuntando hacia lo que glorifica a Dios, porque en efecto, cuando nosotros ponemos en práctica, los que se consideran fuertes en lo espiritual ponen en práctica esto que hemos mencionado, por ejemplo, soportar a los débiles. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, dejamos de ser egoístas y nos volcamos en el bien y en lo que edifica a los demás, entonces nuestro Dios es glorificado. Jesucristo dijo, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Cuando nosotros en nuestras relaciones interpersonales mostramos tolerancia, mostramos la capacidad de soportar los defectos, las debilidades de los demás, cuando nosotros amamos a pesar de que nos ofenden, cuando nosotros ponemos en práctica precisamente la comunión de Cristo con todos los demás, aun cuando alguien nos haya ocasionado alguna clase de dificultad o problema, entonces las personas que están a nuestro alrededor pueden ver que estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque pueden ver que estamos imitando a Cristo. Y las personas que están a nuestro alrededor pueden ver a un Dios real, a un Dios vivo obrando en nuestros corazones, y de esa forma las personas también glorifican y alaban a Dios, que es la meta principal. Por eso el tercer aspecto en este devocional nos dice de la siguiente forma: recibirnos los unos a los otros para glorificar a Dios. Cuando nos recibimos los unos a los otros, glorificamos a Dios. Cuando nos amamos los unos a los otros, estamos glorificando a Dios. Cuando soportamos las debilidades, los defectos de los débiles, nosotros también estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en los demás, estamos también glorificando a Dios. Los versículos del 7 al 13 hasta el final precisamente enfatizan esto. Por tanto, dice, recibió los unos a los otros, así como también, una vez más el modelo es Cristo, así como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Mira, que nunca se te olvide esto: Cristo te recibió con defectos a ti. Es más, hoy mismo todavía tienes grandes defectos. Yo tengo grandes defectos y Cristo me sigue recibiendo. Cristo me sigue teniendo consigo. Así entonces tú también, como Cristo lo hace contigo, debes de la misma forma recibir a los otros, a los débiles en la fe, a pesar de sus flaquezas, a los que tengan alguna clase de defecto espiritual o del que sea. Tú también, así como Cristo lo ha hecho contigo, así como Cristo también lo hace con ellos, tú también debes recibirles en amor para la gloria de Dios. El siguiente versículo dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, Cristo mismo se sometió conforme al pacto de nuestro Dios que había establecido con su pueblo. Cristo vino y se sometió, dejó de pensar una vez más en sí mismo, es decir, es lo que estamos diciendo, Cristo dejó de centrarse en sí para más bien someterse a la voluntad de Dios, para agradar a Dios Padre y para hacer también lo que es bueno para nosotros y para nuestra edificación. Y el siguiente versículo dice, el 9 dice: y para que los gentiles, hablando de los que no son israelitas, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré
a tu nombre. Esto es lo que hizo Cristo. Imagínate si Cristo se hubiese centrado solo en sí, si hubiese pensado solo en agradarse a sí mismo y no pensar en hacer lo que es bueno para nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, los que no pertenecíamos a ese pueblo del pacto, no hubiésemos sido alcanzados por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Entonces, por eso debemos imitar al Señor. Y dice el versículo siguiente, el número 10, y otra vez dice en una nueva cita de la Escritura, dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y a continuación, el 11, y otra vez la Escritura también dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y el versículo número 12, y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y la conclusión final del versículo número 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y además paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un asunto muy importante en esta conclusión es que la verdadera fortaleza espiritual solo puede provenir de esta única fuente, que es Dios. Por esa razón es que es muy importante observar esta conclusión en este devocional, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo, y ahí viene virtudes como gozo, paz, no vienen de otro lado que no sean de Dios. El que es verdaderamente fuerte es aquel que es lleno de parte de Dios de estas cualidades que están allí. La persona que es fuerte en lo espiritual recibe de Dios la paciencia, recibe de Dios el gozo, recibe de Dios la paz, recibe de Dios la esperanza, recibe de Dios el poder necesario para poder hacer lo que glorifica a Dios. Pero ese poder no lo da Dios para que castiguemos o para que hagamos el mal, sino para que hagamos el bien. Y dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el poder del Espíritu Santo haga de tu corazón un corazón fuerte en lo espiritual, y que eso pueda ser notable al relacionarte con todas aquellas personas que están a tu alrededor. Sigue pensando y meditando en esto, y dejo la conclusión o el resumen de este devocional ante ti. Recuerda siempre soportar las flaquezas de los débiles, recuerda seguir el modelo de Cristo y recibirnos los unos a los otros para glorificar a Dios.